lo que he intentado hacer, dada la vastedad del tema, como lo he planteado, es proponer y disponer las fotos con cierto contenido gráfico que ilustre lo que voy a decir, lo cual es obvio, pero además con ciertos epígrafes y con ciertas anotaciones que espero que se puedan leer, porque la idea no es repetirlas, sino que sean como datos complementarios a la locución, a la parte oral. Bueno, esta es la estructura de la exposición que voy a hacer. En realidad son 6 puntos que intentan dar respuesta al formulado sintético pero profundísimo del tema, y está dispuesto así. Una primera caracterización, digamos, que sería geopolítica y cultural del concepto de lo global y de lo local. En segundo lugar, una definición situacional del proyecto arquitectónico. En tercer lugar, una contextualización espacio-temporal de la disciplina. Después, plantear desafíos que son de un orden humano y académico en la labor docente. El quinto serían alcances éticos y sociales de la práctica profesional. Y el sexto, fuera del programa, sería una reinvención, digamos, reflexiva y crítica, o hablar sobre ese tema particular del taller del proyecto a modo de conclusión o de síntesis. Esto sería la interpretación que yo hago del tema, y está numerado y hace alusión, referencia a cómo está estructurado estos 6 temas. Los primeros 2, esa caracterización y la definición del proyecto, corresponderían a una identificación del contexto. Los 3 puntos siguientes, digamos, estarían esas miradas y esas respuestas que pide la formulación del tema. Y por último, como digo, a nivel de conclusiones, estaría el 6.º punto, que va a hacer mención a ciertos aspectos del taller de proyectos. Empezamos con la primera parte. Se sabe que el problema de lo global, o el tema de lo global, digamos, muchos autores lo fijan su inicio, digamos, varios siglos atrás. Sin embargo, el contexto en que el término, digamos, tiene vigencia en la actualidad, en la contemporaneidad, refiere a una serie de sucesos acaecidos a partir de finales de la década de los 80, que, digamos, había datos iniciales o anteriores a eso que han ido conformando el caldo de cultivo, pero, digamos, la ruptura, el quiebre se produce con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, lo cual crea una nueva correlación de fuerzas a nivel mundial, digamos, y lo que se dio en llamar el nuevo orden mundial, la globalización. Esa globalización ha tenido siempre, como todos estos procesos, coberturas ideológicas. Esto para el caso de Fukuyama, entre otros, digamos, con su famoso libro El final de la historia y El último hombre, digamos, vienen a darle el sustento teórico bastante endeble desde el punto de vista ideológico, no así desde el punto de vista de la estrategia económica subyacente en este nuevo orden. El nuevo orden, digamos, derrumbada esa correlación de fuerza, ese equilibrio que mantenía el mundo por los bloques, digamos, el bloque occidental y capitalista y el bloque liderado por la Unión Soviética, el bloque socialista, digamos, llega a su fin. Y eso, digamos, da paso a denominaciones como, por ejemplo, la aldea global. La aldea global venía a referir precisamente eso, yo creo que está bien definido, es decir, el empequeñecimiento del mundo, ¿no es cierto?, donde las situaciones empezaban a formar parte de un único sistema, en donde la representación cartográfica, por este caso acá, de negro sobre blanco, lo expresa claramente. Es decir, un mundo homologado, digamos, donde
todos eran partícipes de los mismos beneficios y de los mismos problemas. La apoyatura, digamos, del desarrollo nunca visto de las últimas décadas del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, digamos, han visto un desarrollo tecnológico que, sobre todo referido a las comunicaciones, ha venido a apoyar de manera muy fuerte, muy poderosa este proceso de globalización. Y, digamos, se ha hablado también del hartazgo de no solo las comunicaciones, sino el acceso a una democratización de todos, en todas partes del mundo, digamos, vía Internet, ¿no? Sin embargo, digamos, formulado así, pareciera digamos, que esto era promisorio, que prometía, digamos, cambios o modificaciones de la situación mundial en beneficio, digamos, de toda la gente. Sin embargo, como en todas las cosas, habría que analizar un poquito la contracara de la cuestión. Fíjese un dato así, al pasar en la Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia, en realidad refiere este término, ¿no?, globalización, en su cuarta acepción, y hace más hincapié en el proceso económico y de mercado, alentado, como decía anteriormente, por el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones. Es decir que me parece significativo que esto esté expresado en esos términos, no en términos, digamos, de una cooperación o de una unión planetaria, en todo caso, ¿no? Finalmente, digamos, y esto es lo que se corrobora, que estos procesos que partieron con gobiernos conservadores y propagaron el neoliberalismo como forma política a través del mundo, han encontrado en este mundo global un mundo liberado para la expansión ilimitada de los mercados de consumo. Es decir, este sería el nuevo mapa, digamos, que ilustraría en todo caso esta homogeneización, ¿cierto?, del planiferio, pero hacerlo igual o homologarlo desde el punto de vista del consumo y de los intereses de mercado de las grandes corporaciones. Eso dado, digamos, esa caída de fronteras, a veces, ciertos países, como se sabe, Medio Oriente ha causado grandes problemas. Así que la persuasión ideológica parecía no bastar y entonces el predominio de la fuerza es lo que se imponía sobre eso. Es decir, siempre asumida como un derecho natural por las potencias imperiales, ¿verdad?, el libre acceso, y de nuevo con la cobertura ideológica con la que se producen todas las conquistas a lo largo de la historia, que es la cobertura ideológica religiosa, moral y supuestamente ética, ¿no? Hasta recordar la frase de Bush con su invasión en Medio Oriente, es decir, Dios no es neutral, ¿no? Está de nuestro lado, el eje del bien y el eje del mal, ¿sí? Entonces esa representación cartográfica, digamos, cuantitativa, homologada, en realidad no es unívoca, es decir, admite interpretaciones diversas, amparado en lo de Nietzsche, de que no hay hechos sino interpretaciones. Surgen a partir de esa representación otro tipo de representaciones, digamos, que contradicen en mucho ese criterio unificador sostenido desde los países centrales acerca de los beneficios de la globalización. Así, por ejemplo, este sería el mapa de la distribución poblacional, el mapa de los cinturones urbanos y del crecimiento. Este sería el de la riqueza y el de la pobreza. Este, bastante significativo para nuestra localización, digamos, criterios que después desarrollaremos de lo local, referido a exportaciones e importaciones de productos naturales y de tecnología. Marcado Latinoamérica en ambas situaciones. Es decir, la bipolaridad de este mundo globalizado
se hace inmediatamente evidente, porque por otro lado tampoco es una cosa nueva, es sencillamente el gatopardismo de que todo cambie para que no cambie nada. El sistema capitalista mundial ha buscado los intersticios, digamos, para la propugnación ideológica del desarrollo de su sistema ya sin fronteras. Bueno, el premio de la abundancia de países, regiones y hasta continentes enteros, y la contracara del castigo de la pobreza, de la escasez y de la miseria. Fenómeno observable, desde luego, a nivel urbano, que nos interesa particularmente a nosotros los arquitectos. Es decir, el glamour, el encanto, ¿no?, de ciertas ciudades globales y el desencanto de las ciudades periféricas. Y por supuesto todo esto, como digo, siempre acompañado de la formación, de la negación de las culturas particulares, de la multicultura, en el afán de imponer la cultura y hacerla hegemónica, la cultura de la dominación, con todas las penetraciones que eso ha representado en el mundo entero y particularmente en los mundos llamados, en el tercer mundo o en los países periféricos o en vía de desarrollo, en fin, cualquiera sea el eufemismo que usemos para nombrar a la pobreza. Eso ha tenido, digamos, connotaciones que todos conocen. Respecto de ahora de la localización o de dónde nos ubicamos para contextualizar, digamos, el concepto el vocablo de lo local, digamos, es obvio que hay un sentido extendido, ¿no es cierto?, de lo local, que por razones obvias que no vamos a desarrollar acá, implica Latinoamérica, básicamente para nosotros, con todos los potenciales, es decir, con todos los potenciales que tiene Latinoamérica desde el punto de vista histórico, idiomático, de realidades comunes y riqueza multicultural y una serie de cosas que ya iremos viendo. A partir de eso, en realidad a partir de la conquista, digamos, de la conquista ya en el siglo XVI en América surgen voces, digamos, contrarias a esto, a lo que fue entonces no llamado globalización, pero sí el criterio hegemónico de la imposición de la cultura de una sobre otra y hasta de la eliminación física en muchos casos de los portadores de esa cultura. Siempre se han alzado voces en contra de eso. Acá un repaso así general, en el siglo XX, digamos, esto cristaliza hasta la contemporaneidad en una resistencia, digamos, sintetizada en lo que se llamó el discurso de la descolonización. Palabra difícil si las hay. Paralelamente en arquitectura, digamos, en el siglo XX, también ha habido varias e importantes, digamos, voces y grupos que en la misma línea, digamos, han reaccionado contra ese discurso hegemónico de la cultura. Ese sería básicamente y de manera muy ramplona, digamos, porque no da el tiempo para más, una contextualización o una caracterización de este par que yo presupongo dialéctico entre lo global y lo local, dentro de lo cual hay que hablar del proyecto arquitectónico. Entonces, lo primero es una definición situacional del proyecto arquitectónico. Y cómo entendemos que en ese marco de esta problemática, de este enfrentamiento, de este antagonismo entre dos criterios y entre dos formas de entender las situaciones culturales y las situaciones que subyacen a esas situaciones de la superestructura que son culturales, cómo, digo, el proyecto se ubica en relación con eso. Lo primero sería pensar el concepto de lugar, concepto que es inherente y connatural al proyecto arquitectónico. Es decir, no hay proyecto sin lugar. Esta es una primera definición que me parece disciplinarmente importante. Bueno, ya Derrida, y no lo leo, ¿se puede ver lo que está escrito? Sí. Bueno, perfecto. La cuestión de la arquitectura es de hecho el problema del lugar.
Ahora, ese lugar entendido no solo, digamos, a la luz de unas cotas topográficas o espaciales, sino que hay una connotación complementaria que me parece fundamental, que es el problema del tiempo, o el tema del tiempo. En todo caso, un lugar, el lugar sería un sitio atravesado por el tiempo. Esto quiere decir que la definición de un lugar está en relación con la, digamos, con la sucesión de hechos que han configurado la historia en un momento, en un corte determinado que uno hace, ¿no es cierto?, en relación con arrojar, ¿no?, hacia adelante, que sería la definición básica del proyecto, etimológicamente incluso. Entonces esta connotación del tiempo nos pone a nosotros, y nos ha puesto, porque esto no es nuevo, esta confrontación, esta discusión, ha tomado matices distintos y características a lo largo del tiempo, digamos. Yo desde que tengo memoria disciplinar, digo, es decir, que esto era a partir de la segunda mitad de la década de los 70, digamos, siendo estudiante ya en la facultad, aquí estaba presente el problema de ser internacionalista o de ser regionalista, y todas estas dicotomías, estos enfrentamientos han ido adoptando denominaciones diversas, pero siempre aludían al mismo problema, que es un problema fundacional nuestro, ¿no?, de nuestros países, y para el caso de nuestros países latinoamericanos. Bueno, de paso, esta Latinoamérica invertida de Torres García, nosotros tenemos historia en esto, digamos, lo que en el siglo XIX y hasta hoy termina poniendo estos dos polos en términos de civilización y barbarie, estaban planteados, digamos, en igual sentido. Sí, lo que era foráneo, internacional, lo que era producto de los grandes centros, era el sinónimo del progreso, mientras lo autóctono estaba referido al atraso. Esto en la arquitectura, digamos, se comprueba, y acá solo un ejemplo al pasar, contraponer la figura de Bustillo y de Previch, digamos, no necesita mayores explicaciones. O de Salva y alguna cosa de Sacriste, por ejemplo, mejor sería Arran en todo caso, pero digamos que yo creo que para los efectos de ilustrar esto, sí. Recuerdo, y yo creo que en gran medida es una discusión superada, pero ha habido momentos, digamos, en mi historia, corta o larga, dentro de la disciplina y de la profesión y de la docencia, en que las cosas se radicalizaban a extremos, digamos, de sentir casi, de identificar lo local, el carácter local de la disciplina, del pensamiento y de la práctica profesional, con actitudes, digamos, vernáculas, es decir, con la mímesis de lo existente en determinados lugares que supuestamente conformarían, en los 70 se hablaba, el ser nacional, ¿verdad? Entonces había como una obligación de construir con los materiales, se decía, y los sistemas propios del lugar. Es decir, contradiciendo toda lógica global, al menos en ese sentido, en lo tecnológico, digamos. Casi el imperativo del barrio y la caña era la única forma de tener una respuesta localizada a este problema de los discursos foráneos. Y casi planteado en estos términos, digamos, a uno, si extendiéramos eso hasta el presente, sería que me hagan optar entre el titanio y el adobe, por ejemplo, ¿no? O para decirlo con nombre y apellido, entre Frank Gehry ¿cómo se llama? Carlos Antoraz, gracias, y Carlos Antoraz. Bueno, para los que no sepan, seguramente Antoraz es un talentoso arquitecto que trabaja mucho en la quebrada de Humahuaca, ¿no?, desarrollando un vernaculismo pintoresquista que hace las delicias de la crítica porteña. Estos mismos términos sería como contraponer, o que me hagan elegir, digamos, entre la hamburguesa de McDonald's y el choripán, digamos, del kiosco
del carrito en la salida de las canchas de fútbol, ¿no? Me parece que es un poco vulgar y simplista y reduccionista el planteo, y extremo. Yo más bien, digamos, me inclino en esto a hacer, a través de esta metáfora o esta figuración de carácter zoológico, algunas reflexiones. Es decir, nosotros sabemos que estamos en ese marco bombardeados permanentemente y asumimos como propios cosas que no son. Es decir, que nos vienen de fuera con tecnologías en contextos absolutamente distintos y sin embargo las incorporamos, digamos, como materia propia y sobre la cual fundamos nuestro conocimiento y nuestra construcción de conocimiento disciplinar. Entonces nos resulta extraño en ese contexto que los ejercicios formales de los proyectos de esta arquitectura global realizada sobre todo en los países desarrollados nos maravillen, ¿no? Estaremos encantados frente a cosas como las que están puestas ahí, que están chiquitas porque vienen otras cosas. Entonces esto sería asimilable, digo, de esta metáfora, ¿no? Es decir, ese tipo de arquitectura tiene el encanto del cisne, ¿no? Es decir, en esta figura animal, el cisne representaría lo majestuoso, la belleza, la elegancia y el carácter fino y exclusivo del bosque, ¿no? Bueno, yo no sé si será tan así, no sé qué tan buenos son los cisnes. Por ahí se comenta que cantan antes de morir, pero como bien dice Lelutier, terrible sería que cantasen después de morir, ¿no? Por otro lado, digamos, en el otro extremo de la cosa, y producto de esa fascinación que ejerce este tipo de arquitectura vistosa y espectacular, ahí se producen ejercicios locales, digamos, miméticos o replicantes de eso, normalmente, digamos, producidos con poco talento y con menos presupuesto, lo que da normalmente una desnaturalización de esa arquitectura del cisne, ¿no? Y termina, digamos, o se podría asimilar esto, a decir, la caricatura, la desnaturalización de ese animal representado por este otro que es un bicho horrible, ¿no? Que es una caricatura del otro, que no se sabe exactamente qué es, que está exactamente salido de sí mismo, desnaturalizado. En lugar de pluma tiene pelo, es mamífero, tiene un pico horrible, tiene pezuña y tiene... yo qué sé. Sin embargo, en el medio, y sin renunciar, digamos, al carácter moderno de una actitud frente al proyecto arquitectónico, hay ejercicios locales que, como digo, sin renunciar a eso y adoptando el lenguaje moderno, que en realidad no es una cosa sobrepuesta a la arquitectura, sino que está íntimamente ligada a los procesos tecnológicos, digamos, desarrolla arquitecturas, ¿no? Desarrolla ejercicios arquitectónicos que bien responden a nuestro medio, en tanto presupuestariamente y tecnológicamente. Y en ese sentido yo le pondría, digamos, el pato, ¿no? como forma que representa esto. Que a su modo, digamos, es un dignísimo animal, el pato, ¿no? Sobre todo el pato argentino, digamos. Entonces esto representaría, me gusta verlo así para entenderlo de una manera llana y simple a estos procesos. Bueno, la tercera parte hace referencia a esa contextualización en relación con estas caracterizaciones generales que hacíamos, una contextualización espacio-temporal de la disciplina. Lo primero es observar, relacionado a lo que venía diciendo, toda la penetración, digamos, de criterios de juicio y sobre todo de ejemplo, de una suerte de imaginería, digamos, impuesta y que desgraciadamente marca nuestra construcción de conocimiento disciplinar. Todos estos símbolos en realidad que se ven desde el punto de vista más bien figurativo o estilístico y que a eso subyacen verdaderos criterios que debieran analizarse, que rozan, digamos, con cuestiones económicas, financieras y corporativas del capitalismo globalizado. Es decir, que se constituyen en íconos en esto sí hay globalización, es decir, Shanghái es lo mismo
que San Pablo, ¿sí? En esto sí hay, ¿no? Esta es la huella, la impronta de la globalización arquitectónica en todo caso, ¿no? Esos íconos de un poder que sí no reconoce fronteras. Y normalmente de operaciones de dudosa procedencia económica. El caso de Dubái es un caso impresionante, un Emirato Árabe, ¿verdad? En menos de 2 décadas el desarrollo de esto se hace dudar de la limosna, ¿verdad? Por otro lado, digamos, este carácter desnaturalizado que se observa en esta arquitectura, que en realidad, digamos, tiene la génesis en criterios que son espurios, es decir, que no le pertenecen a la disciplina y que no le pertenecen a la satisfacción de las demandas materiales y espirituales de los hombres de su vida social, sino que responden a otras cosas. Es decir, la tríada vitruviana, por decirlo de modo ramplón, ha sido totalmente devastada con estas nuevas arquitecturas. Por eso aludía a metáforas literarias para explicarla, es una forma, es decir, porque está salido de la disciplina, ¿no? A mi juicio. Es una suerte de hacer artefactos, de producir artefactos que ya ni siquiera se parecen a los edificios, ni siquiera evocan edificios para la vida humana. Y particularmente a nivel urbano lo que proponen normalmente son significaciones, son signos, digamos, de estas cuestiones que están totalmente fuera de lo disciplinar y que constituyen la más de las veces hitos o mojones de espectáculo urbano, ¿sí? Europa tiene mucho de eso. Yo rápidamente acá lo que presupongo es un posible planteo de 3 puntos que podrían ser líneas tácticas, digamos, del hacer, referido a cómo contrarrestar, digamos, el mal influjo o la mala influencia de estas cuestiones que venimos señalando. En primer lugar, una práctica teórica que significa el combate contra el pragmatismo que ha caracterizado, y sobre todo desde el periodo neoliberal, al juicio y al presupuesto que hay que hacer disciplinario, ¿sí? Es decir, defender el proyecto en contra de eso como el elemento y como la actividad exclusiva y fundamental de la disciplina. En segundo lugar, una dialéctica proyectual consistente en recuperar los pares, digamos, a los que formaban parte inherente y connatural al ejercicio proyectual y la disciplina, tales como la arquitectura y la ciudad, la arquitectura y la naturaleza, la arquitectura y la sociedad, la arquitectura y la historia. Esos son elementos también perdidos, dejados en el camino de estos procesos. Por último, señalar otra línea táctica que podría bien estar sintetizada en el ahondamiento de una crítica disciplinaria. Es decir, esto fundamentalmente a los hechos de distinguir estos fenómenos que estamos relatando, es decir, qué es arquitectura y qué no es arquitectura, qué está producido al servicio de las necesidades legítimas y cuáles, digamos, son generadas a partir de motivaciones espurias, digamos. Respecto de la disciplina, esta práctica teórica es lo que enunció ya en los 70 Emilio Battisti, diciendo que no había el desarrollo de un corpus de conocimiento científico de la arquitectura, y eso atentaba contra el pensamiento disciplinario, ¿no es cierto? Y sobre todo en el sentido marxista de Battisti, refiriendo, digamos, el acerto de Marx cuando afirmaba de que los filósofos hasta ese momento solo habían interpretado el mundo y de lo que se trataba de transformarlo. Battisti habla de la misión de la arquitectura de conocimiento y transformación de la realidad. Es decir, la arquitectura y la disciplina se siguen moviendo no en el terreno de la ciencia como conocimiento objetivo de la realidad, sino en el terreno de lo ideológico en tanto falseamiento subjetivo de la realidad.
En ese sentido, la profundización de los aspectos teóricos es una demanda, y científicamente abordada, una demanda esencial de nuestra disciplina, en donde, por ejemplo, la revisión sistemática y objetiva de ese acervo disciplinar, ¿no?, de miles de años de historia, de construcción de arquitectura, a través de los tipos históricos, es uno de los caminos fundamentales en esta restitución o en esta profundización disciplinar. La dialéctica proyectual, entonces, mencionaba cosas que parecen perdidas en aras de ensalzar lo objetual y las arquitecturas de autor, la relación de los objetos producidos dentro de la ciudad, dentro de sociedades determinadas, con multiculturas, que contienen multiculturas, es decir, que el fenómeno es mucho más complejo, ¿no? El problema, bueno, si lo sabremos nosotros en Tucumán, con el clima que tenemos y devastada la ciudad desde el punto de vista ecológico. Es decir, la restitución de ese par es imprescindible para una arquitectura, como digo, que satisfaga necesidades humanas básicas de la vida urbana. Asimismo, digamos, el reconocimiento histórico, no para remedarlo, sino para anclarlo en una visión a futuro. El tercer punto de la crítica disciplinar, claro, fundamentalmente, digamos, esto, ¿no? Es decir, que es una forma de posicionarse frente a la realidad y de evitar, digamos, el deglutir amablemente papillas intelectuales o teóricas, ¿no es cierto?, que nos vienen dadas y que resultan bastante fáciles, digamos, se digieren, son de fácil digestión, incluso para el celíaco. La crítica también tiene que ver con esta subjetividad generalizada en la sociedad respecto del trabajo y del quehacer de la disciplina, ¿no? Y así somos vistos socialmente, somos gente de aparente buen gusto, es decir, casi asimilable en sommelier, ¿no? Que podemos dar consejos acerca del maridaje entre formas, texturas y colores para ciertos interiores, y está bastante bueno. La crítica de ese impulso irrefrenable de la originalidad creativa, ¿no?, en este marco del todo vale. La crítica de esa banalización, frivolización que ha sufrido la disciplina, digamos, que casi la ha degradado, digamos, a un triste estatus de un arte meramente decorativo, ¿no? Es decir, cualquier señora boba de country, digamos, tiene casi los instrumentos a través de las publicaciones para encarar un proyecto de lo que se supone es la arquitectura. La crítica, finalmente, serviría, como dice Sáenz de Oiza, adjudicándole la responsabilidad a las escuelas de arquitectura, a las facultades, y yo lo haría extensivo a las agrupaciones colegiadas de los arquitectos, saber diferenciar qué es. Eso es lo que pretende un estudiante al cabo de su paso por la facultad, saber diferenciar qué es la arquitectura de lo que no es arquitectura, de lo que es posiblemente mera construcción. Vamos al cuarto punto y vamos a ir un poquito más rápido porque la regularidad me está fallando. El cuarto punto estaba referido a los desafíos que implicaría la labor docente, digamos, que tienen que ver con, que son de un orden tanto humanos, personales, como académicos, desde luego. Digamos que la docencia, en todo caso, en los centros de educación formal superior, básicamente, lo que se hace es producir conocimiento y conservar los conocimientos. Por otro lado, y la labor o la injerencia de los planteles docentes está para facilitar esa construcción de conocimiento. Ese sería Ahora, esos conocimientos, como bien dice Rolando García, se construyen mientras se van desarrollando los instrumentos para su construcción. Es decir, de nuevo, en una relación dialéctica, ¿no?
nosotros enfrentamos ciertos problemas, digamos, que enfrenta en general la educación formal en todos los niveles, particularmente nosotros y la referida a la enseñanza de la arquitectura. Es decir, presuponer con currículas que actúan por acumulación de fragmentos a lo largo de una carrera, de una planificación lectiva que son lineales y de evaluaciones que son inmediatas, a formalizado esos procesos, son puntos que digamos van en contra de estos postulados acerca de cómo se produce, ¿no? O cómo se desarrollan los procesos cognitivos. Esto es una cosa que a mí me parece básica, poner acá esta pirámide invertida, donde las investigaciones señalan qué retiene un estudiante, ¿no? Está planteada en términos no de construcción de conocimiento, sino sencillamente de la memoria sobre información dada. Fíjense ustedes que en el tope, es decir, en la parte superior, el 90% está referido a lo que hacen los estudiantes. En eso resulta promisorio, digamos, nuestro trabajo como profesores de proyecto en talleres, porque eso es lo que dirige el hacer. Y sin embargo, digamos, en el vértice inferior, el 10% de lo que retienen está referido a lo que leen, y particularmente lo que se lee en las bibliotecas contemporáneas, es decir, los celulares. Entonces, eso es un dato fundamental y es un desafío que nos plantea, digamos, estas nuevas generaciones de estudiantes a las cuales nos tenemos que enfrentar, en el buen sentido. Es decir, ese signo de la contemporaneidad dado por esa fractura o esa fragmentación del lenguaje, que en realidad desde luego está íntimamente relacionado y es solo el reflejo de una lógica, de un pensamiento fragmentado, digamos, se expresa y es un problema enorme, digamos, al que nos tenemos que enfrentar. Entonces, el pensamiento se acomoda, esto es de la Gestalt, se acomoda a la forma en que se perciben los fenómenos de la realidad. Si uno se ve a través de unos lentes quebrados y fragmentados, se mira en un espejo con las mismas condiciones, lo que ve son fragmentos. Es decir, el concepto de que las partes ocupan un lugar estructurado en un sistema que es total, que es holístico, en buena medida ha desaparecido, y eso es un problema grave al que nos tenemos que enfrentar desde la docencia. Plantea un desafío bien importante. En ese orden de cosas, recientemente hemos estado trabajando en algunos ensayos de un grupo de investigación que estamos abocados a buscar modelos, formatos y a revisar, digamos, los formatos didácticos y pedagógicos de la enseñanza de la arquitectura, planteando, digamos, algunos ejercicios para poner de relieve y para medir estos niveles de lógica fragmentada o fragmentaria de los estudiantes, ¿no? Así, en ejercicio muy simple, frente a un problema, digamos, de una totalidad de un sistema figurativo tan sencillo como esto, digamos, donde las partes son obvias, ¿no? Los elementos, y está todo conjugado en una idea de todo relacionado, digamos, los estudiantes normalmente llegan a esto, o han llegado, digamos, en las pruebas, en los ejercicios que hemos hecho nosotros. Con esto no quiero bajar el martillo y decir que esta es la realidad total, pero de algún modo viene a ratificar esto de la fragmentación y de la poca idea del pensamiento estructurado, ¿no?, que posee. Y esa condición resulta terriblemente desfavorable para un pensamiento disciplinar estructurado que dé cuenta de una realidad localizada. Es decir, entender la ciudad. Si ni siquiera los objetos arquitectónicos se pueden pensar de manera estructurada, cuanto más la complejidad de ciudad. Y tanto más apoyado por la propia fragmentación física, social, cultural y económica que presentan nuestras ciudades. Vamos a referirnos ahora a señalar algunos puntos, digamos, que intentan dar respuesta a este problema o esta dicotomía de lo global y de lo local desde el punto de vista de la práctica profesional, ¿sí?, señalando algunos alcances que son de un orden ético y social. De nuevo, digamos,
el oscuro objeto del deseo profesional siempre son los encargos que se ven en las revistas y en todo lo que vemos y que desde luego no pertenecen jamás a nuestra propia realidad. Es decir, esa práctica objetual y antiurbana, ¿no?, de hitos, de arquitecturas de autores son muy seductoras, son nuestros cantos de sirena, ¿no? En nuestra marcha, digamos, nuestra mini odisea profesional. Y desde luego los galardones que siempre se manejan farandulizadamente, ¿no? Ya casi en una revista especializada después de leer las histerias y la orientación sexual de Aravena, por ejemplo, ¿no? Puesto en el mismo nivel o en el mismo estatus de la farándula, digamos, locales y extrañas. Sin embargo, digamos, una concepción más módica, más humilde y más relacionada con nuestra realidad implicaría abordar la concepción de la profesión, de la práctica profesional desde el punto de vista básicamente ético, ¿no? En esto en el sentido profesar una fe casi, en el sentido laico. Sobre todo para quienes hemos tenido la mala suerte, digamos, de transitar la educación pública, ¿eh? Y somos deudores de esa educación gratuita, laica y abierta, y en ese sentido, digamos, hay una deuda social que debe traducirse necesariamente en una práctica al servicio de la sociedad y particularmente los arquitectos al servicio de la ciudad, ¿eh? Si una práctica al servicio de la ciudad, eso caracterizaría, me parece a mí que ahí englobaría todos los elementos, digamos, para no abundar y ser reiterativo y caer en lugares comunes referidos a la práctica profesional de localizada, que vamos a hablar del clima, de la topografía, del paisaje, de una serie de cosas, están implícitas en esto de servir a la ciudad. Es decir, si las ciudades son fundamentalmente y básicamente el conjunto de sus espacios urbanos, servir a eso, es decir, hacer intervenciones arquitectónicas, ¿no?, de esa práctica que tiendan a revalorizar y a mejorar las calidades espaciales, ambientales y morfológicas del espacio urbano, es decir, mejorar la ciudad. Este sería nuestro humilde pero significativo aporte en esto de Battisti de transformación de la realidad en el sentido positivo. Acá, digamos, el espacio público no abunda, todos sabemos, el espacio de la democracia, el espacio de todo, el espacio, digamos, que ese sí igual, hasta cierto punto igualador, digamos, que tienen nuestras ciudades. Y acá de manera muy poética, al margen de que hay párrafos interminables de Boaventura de Sousa Santos referido a esto, me parece muy interesante. Dice: el espacio público tiene que ser reconstruido con un sentido de colectividad. Es el espacio de la convivencia, el espacio de la emoción, de la confianza, es el espacio del mirar y es el espacio del abrazar. Me parece que hasta ahí. El quinto punto. ¿Voy bien con el tiempo? Milagroso. Bueno, voy a tomar un poco de agua. Quedan 15. Perfecto. Bueno, el último punto, que como decía al inicio de sería aquellos vinculados a esa necesidad o a esa capacidad que le es propia al taller del proyecto arquitectónico, y taller en general como dispositivo o como método pedagógico, y particularmente, digamos, en lo que refiere o atañe a nosotros los talleres de proyecto. Esa capacidad, digo, de reinventarse, es decir, de responder a ese postulado de Rolando García de crear dialécticamente en ese proceso los mecanismos para la construcción de conocimiento, no los mecanismos, los instrumentos para la construcción de conocimiento. Esa es una virtud, digamos, y por eso seguimos defendiendo la vigencia, a ultranza la vigencia del taller de arquitectura como la mejor forma, cosa que, digamos, de Beaux-Arts existe,
y las distintas disciplinas han ido apropiándose de esto, ¿no? Ahora hay talleres que de física cuántica, no sé cómo serán, pero sucede, lo cual habla, digamos, a favor de nuestras formas o de nuestros métodos de enseñanza del proyecto. El taller, como siempre sabemos, es espacio de reflexión y crítica, básicamente. Es decir, el espacio donde colectivamente se hace para reflexionar, criticar el producto de esa acción y en base a eso teorizar, construir conocimiento. Este es el proceso. En el marco del tema que nos ocupa, el taller es el ámbito por excelencia, digamos, dado su carácter experimental y explorativo, para que estas cuestiones referidas al anclaje local del pensamiento disciplinar, de la acción docente, de la práctica profesional, digamos, encuentren una cavidad y encuentren su mejor modo de desarrollo. Desgraciadamente también tenemos que enfrentarnos a otros problemas que vienen dados con la época. Esta torrencial, esta copiosa lluvia de imágenes que normalmente marcan, como digo, marcan la formación de los estudiantes y de los docentes, quiero decir, porque estamos en el mismo barco, digamos, muchas veces a la deriva. Esta cuestión de las imágenes que tienen que ver con y que acentúan el pensamiento fragmentado de la lógica contemporánea, que es siempre referir, digamos, a las apariencias desconectadas de las cosas. En este sentido, lo vamos a ver más adelante, los medios especializados, digamos, hacen eso, reproducir hasta el hartazgo partes, figuras que terminan siendo los tics, ¿no? de los procesos de proyecto y de los procesos de enseñanza en los talleres de arquitectura. Por ahí pienso, si no como Demócrito, que se arrancó los ojos para pensar, dice Borges, al menos habría que cerrar los ojos, me parece a mí, poner entre paréntesis esta tormenta de imágenes, esta multiplicación de las imágenes, que dice Calvino se reproducen como espejos fantasmagóricos. Esta cosa, cerrar los ojos para ver otras cosas, digo, no para ver la nada. Porque la arquitectura es preeminentemente visual, no hay que desconocer esa matriz, pero sin embargo cerrar los ojos para ver esencias de las cosas. Cerrar los ojos para dar cabida y espacio al logos de la arquitectura. Es decir, esto iría totalmente en contrapelo a aquel adagio de que una imagen vale más que 1000 palabras. En esta circunstancia que vivimos nosotros me parece que es exactamente lo contrario. Poder verbalizar la arquitectura y llevar el pensamiento disciplinar de una forma explorativa al reconocimiento de realidades que conforman nuestra localización en el mundo es un deber fundamental de la docencia, que encuentra, me parece a mí, el mejor ámbito, el mejor espacio en el taller de arquitectura. Esto que de manera exagerada, pero bueno, exagerada relativamente, que dice Hall, cuando dice elevar la disciplina de la arquitectura al nivel del pensamiento filosófico, ¿no? En ese sentido. Nosotros, quería hacer una mención a esto, digamos como contrapartida a esta como táctica docente en los talleres en contra de este aluvión de imágenes que tanto atentan contra la verdadera, seria y científica como procedimiento en algunas partes del proceso al menos, generación proyectual. Contraponemos, digamos, a eso, evitamos que lo ponemos entre paréntesis eso, y en lugar de ver los lugares más desconexos, las partecitas más fotogénicas
de las obras, que es lo que finalmente publican los medios especializados, insistimos en analizar, cerrar los ojos a eso y ver lo que es la esencia. Y en un sentido muy clásico y muy moderno, como con Le Corbusier, seguimos sosteniendo que el plan es el generador, es decir, depositar la mirada, el análisis y la crítica sobre las plantas y los cortes sigue siendo un mecanismo de búsqueda de la sustancia última, de la esencia última del proyecto arquitectónico. Así se aprende arquitectura, o al menos eso creemos nosotros, lo que sea. Por último, voy a hacer una mención rápida a lo que estamos haciendo en este orden de cosas en el taller. Nosotros hacemos ofertas bianuales en el taller, es decir, donde tratamos temas, los temas están, reconocen una partida en problemáticas urbanas específicas y concretas que son preocupantes y que tienen que ver con nuestra ciudad. Por ejemplo, el crecimiento caótico, digamos, que ha experimentado el Gran San Miguel de Tucumán, territorio urbano nuestro, en las últimas décadas, es un problema que nos preocupa mucho y sobre el cual, digamos, hemos asentado la organización y la oferta académica de los últimos 3 años, haciendo mención a eso, ¿no? Así hemos tomado, digamos, en el 2015-2016, corredores urbanos, ¿no?, que atravesaban de punta a punta la ciudad hasta sus márgenes, para analizar a través de ellos todas estas configuraciones y estas áreas, y sobre todo determinadas zonas que han tenido crecimientos, digamos, más exponenciales en los últimos tiempos, y tratar de desarrollar críticamente estrategias para el ordenamiento de ese crecimiento. Este año y el año que viene estamos abocados al trabajo de contemplar los límites de la ciudad, es decir, la configuración de los límites y las conurbaciones propias con los municipios cercanos. Desde luego, el eje fundamental, y como ya creo haberlo dicho varias veces, sigue siendo el espacio público. El espacio público, digamos, con actuaciones para revitalizarlo, para jerarquizarlo, para ponerlo en valor en operaciones hechas sobre la estructura, el tejido y el paisaje. Una hipótesis general de trabajo que no se puede desarrollar porque me quedan muy pocos minutos, sería la necesidad de la densificación urbana. Una densificación ordenada, planificada y racional, desde luego. Trabajamos con 2 tipos de ejercitaciones proyectuales, una referida a una arquitectura que llamamos de extensión, que tiene que ver fundamentalmente con los bordes o con huecos urbanos donde el tejido todavía no está consolidado, y contrariamente con una arquitectura de sustitución o completamiento que se da más bien en zonas centrales del territorio urbano y que tiene como propósito, digamos, el trabajo con piezas arquitectónicas. Trabajamos paralelamente y en relación con ese acervo que señalábamos como una necesidad de alimentación natural de la disciplina, el acervo de los tipos. Trabajamos con los tipos urbanos existentes e históricos y en muchos casos tratando, esta palabrita no me gusta mucho, resemantizarlos, pero digamos reabordarlos o darle significaciones, en todo caso no novedosas, sino revisadas. Paralelamente trabajamos con tipos arquitectónicos, en algunos casos pertenecientes a la tradición moderna de la arquitectura, pero contextualizados, revisados también en relación con esta inquietud de dar respuesta a una realidad concreta local, sumado a tipos observables, digamos, en el devenir histórico de nuestras propias ciudades, es decir, a tipos generados localmente o a variaciones de tipos
que tuvieron origen en otras latitudes, pero que han sido incorporados al escenario urbano. Finalmente, digamos, entendemos que la arquitectura, que los edificios que impulsamos a hacer, lo vemos siempre como configuradores de la espacialidad de la ciudad, del espacio público urbano. Esto es, digamos, en todo caso, el norte y el eje de nuestro trabajo en el taller. Entonces los planos normalmente, digamos, si algo tratamos de evitar, el síndrome de la medianera, ¿no? No tratamos, lo hacemos de manera obligatoria, compulsivamente, en el entendimiento. Por último, el taller. El taller, como decía antes, me parece que es el ámbito óptimo, el ámbito perfecto para la revisión de todos estos problemas que tienen que ver particularmente con el tema que estamos desarrollando, para ese debate entre lo local y contrapuesto, digamos, a lo que nos viene dado de manera muchas veces perniciosa para nuestros propios intereses. Es el lugar óptimo para desarrollar un pensamiento o un aporte a un pensamiento disciplinar propio en el marco de la generación de una cultura, digamos, también local y apropiada. Esa esfera que está haciendo el contrapeso y que gana aparentemente en el peso, me la imaginaba yo, esa esfera luminosa, me la imaginaba yo como la construcción de esto que venimos sosteniendo, de este pensamiento propio. Y por otro lado, me parece que creo que se parecería bastante, digamos, en su capacidad certera y en el peso, se parecería bastante a la piedra de la honda de David, ¿no?, que se estrelló en la frente de Goliat. Eso es todo. Muchas gracias.